Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Muy bien, vamos a continuar con esta serie que se llama Vida en mí. Y quisimos llamarla así porque realmente ese es el regalo que Jesús nos deja por medio de su ministerio y por medio de su sacrificio. A veces nos centramos nada más en lo que pasó en la cruz y listo, pero dejamos fuera del enfoque de lo que nosotros estamos aprovechando todo lo que Él hizo durante su ministerio terrenal y lo que pasa después de eso hasta el día de hoy. Y queríamos nosotros poner atención a estos detalles y que cada uno de nosotros realmente pueda abrir su corazón y comenzar a sentir esa vida que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. Quisiera empezar trayendo a nuestra mente dos imágenes. Al inicio de los 1900 hubo un cambio social en el que se empezó a usar más la palabra turista que la palabra viajero, lo cual es curioso, ¿verdad? ¿Qué imágenes nos traen a la mente cada una de estas palabras? Viajero evoca a una persona que deja su lugar de origen para emprender una vida nueva, un largo camino hacia uno o varios lugares, pero que no sabe cuándo o si sí va a regresar a su lugar de origen. Nos señala tal vez hacia las grandes migraciones que hemos visto a lo largo de la historia. Un viajero está dispuesto a cambiar de piel, a acomodarse a una sociedad nueva, a aprender un idioma, a aprender nuevas maneras de hacer negocios. Y si algún día regresa a casa, probablemente regresa profundamente cambiado por la experiencia que ha vivido. Por otro lado, si nosotros hablamos de un turista, probablemente nos trae a la mente el clásico look de tenis, bermuda y cámara guindada en el cuello. Un turista solo está de paso, está por un momento, conoce un poquito de aquí, un poquito de allá, se lleva un par de palabras, compra 3 souvenirs y cuando regresa a casa y se acuesta en su cama dice, no hay lugar como mi casa, ¿cierto? Algo parecido ha estado pasando en la iglesia con I mayúscula en los últimos años. Y es que hemos pasado de tener muchos discípulos a tener nada más muchos creyentes. Un discípulo es aquel que imita y que sigue a Jesús. Es aquel que deja su vida para encontrarla en Jesús. Un discípulo es aquel que hace un clavado a la cultura, la palabra, los valores y los principios del reino de Dios y se deja estar completamente permeado por ellos. Un creyente es un poco diferente. Un creyente mantiene claras sus creencias, pero la profundidad y la fortaleza que estas creencias tienen muchas veces depende del día y de cómo se sienta la persona. Un creyente probablemente puede sostener en una conversación sus creencias firmemente, pero tal vez en sus momentos de soledad y más honestos llega a preguntarse por qué eso realmente no ha hecho grandes cambios en él o en ella. No podemos llegar a ser discípulos si no hemos sido creyentes. Pero lo triste es que, como dice alguien que yo conozco, donde la chancha tuerce el rabo, es que podemos quedarnos siendo solo creyentes y no llegar a ser discípulos.
El reino de Dios pertenece a los viajeros, aquellos que están dispuestos a dejarlo todo, porque ese es su norte, ese es su tesoro más preciado, eso es lo que ellos más anhelan. Son las personas que son transformadas profundamente por el Evangelio y por el poder del reino de Dios. En lo que nosotros deberíamos estar siendo vigilantes es preguntarnos si nuestra iglesia tiene discípulos o si está teniendo nada más creyentes. Nuestra transformación es algo complejo. Los verdaderos cambios, los que son profundos, los que son permanentes, solamente vienen de la mano del Señor. No hay otra manera en que nosotros podamos lograrlos. ¿Podemos nosotros hacer que otra persona cambie? Veamos lo que dice Jeremías 13:3. ¿Puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Nosotros no podemos cambiarnos profundamente a nosotros mismos, ni tampoco, lo siento mucho, tampoco a la persona que duerme a la par nuestro. No. Pero si no somos nosotros, a veces pensamos que hay cosas externas que pueden hacernos cambiar. A veces pensamos que cambiando pequeñas cositas o socando diferentes tuerquitas podríamos cambiar. Veamos lo que dice Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y te frotes con mucho jabón, ante mí seguirá presente la mancha de tu iniquidad. O sea, lo que dice el anuncio del champú no es cierto. No te va a cambiar la vida. Pero ¿qué tal la amistad? Las amistades a veces construyen en nuestra vida y son sumamente importantes. Nosotros somos seres sociales que necesitamos esas relaciones firmes y constantes en nuestra vida. Pero ojo lo que nos dice Jeremías 9:4. Cuídense cada uno de su amigo. No confíe ni siquiera en el hermano, porque todo hermano engaña y todo amigo calumnia. Está duro esto, ¿ah? Bueno, si tal vez las otras cosas no funcionan, poniendo reglas claras, tal vez la gente se acomoda, ¿cierto? A veces acudimos a esas cosas. Proverbios 27:22 dice, aunque al necio lo muelas y lo remuelas y lo machaques como al grano, no le quitarás la necedad. O sea, nosotros no podemos cambiar al otro. Lo del champú no era cierto. Las amistades a veces no son de bendición y a veces las reglas claras tampoco ayudan. No hay manera externa que nos pueda hacer cambiar si no es la mano y el poder de Dios en cada uno de nosotros. Es algo completamente sobrenatural que Él hace en nosotros. Segunda de Corintios 5:17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Dios es el profesional en hacer las transformaciones extremas que usted y yo necesitamos. Vamos a ir a nuestro texto base del día de hoy en Hechos 9. Por si quieren irlo buscando ahí en sus Biblias o en sus aplicaciones. Vamos a ir leyendo varios versículos a lo largo de este capítulo, entonces vamos a ir poquito a poco por ahí. Ojalá que lo puedan tener a mano para que no se pierdan. Hechos capítulo 9. Vamos a leer primero los versículos 1 y 2. Dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco,
Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que le pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. Ya más adelante en su ministerio, el apóstol Pablo se llamaba a sí mismo el mayor de los pecadores. ¿Cierto no que a veces nosotros nos sentimos así? El mayor de los pecadores, la persona que más le ha fallado al Señor. Veamos cómo él mismo se describía en Hechos 26, 9 al 11. Eso está aquí en las pantallas. Dice, pues bien, yo mismo estaba convencido de que debía de hacer todo lo posible por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Eso es precisamente lo que hice en Jerusalén. Con la autoridad de los jefes de los sacerdotes, metí en la cárcel a muchos de los creyentes y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos, incluso en ciudades en el extranjero. Este fue el punto de partida de Pablo. Así de enredada estaba la cosa. ¿No les pasa que a veces alguien llega y, bueno, por lo menos a nosotros en la labor pastoral, que conocemos a profundidad la vida de algunas personas y uno dice, Señor, esto sí que solo vos podés transformarlo, ¿verdad? Porque hay cosas complejas con las que nosotros nos encontramos en la vida. Y esta era una situación sumamente compleja. La transformación que este hombre necesitaba, definitivamente solo Dios podía lograrla en él. Y fue una transformación profunda y fue una transformación permanente, que no flaqueó a lo largo de los años, que no flaqueó ante las dificultades, que siempre fue clara y firme en la vida de este hombre. Pero ¿cómo podemos nosotros vivir esta transformación en nuestra vida? Y esto no es algo que pasa solo una vez y listo. Usted y yo somos constantemente transformados por Dios, así como las diferentes situaciones de la vida nos hacen conocer diferentes aspectos del Señor mucho más a profundidad, como que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro Padre celestial. Las diferentes circunstancias nos hacen irlo conociendo más y más. Esta transformación no ocurre solamente una vez en la vida. Pero quisiera expresar que este asunto de una vida transformada ocurre en nosotros con 3 elementos que necesitamos tener en cuenta. En primer lugar está la revelación. Vamos a ir una vez más a Hechos 9, nuestro texto base, y vamos a leer los versículos 3 al 6. Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. El primer paso hacia la transformación de Saulo a Pablo ocurre cuando él se encuentra cara a cara con el Señor. Y me encanta usar este caso específico para el día de hoy porque ocurre después de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Él sigue actuando igual de poderosamente y Él sigue transformando vidas igual de poderosamente que lo hizo cuando estaba caminando entre los seres humanos. Este encuentro es espectacular, ¿cierto? Los que leemos en el curso que estoy dando en el seminario Harvest, tengo una alumna que dice, es que cuando yo leo la Biblia yo me lo imagino todo, ¿verdad? Y los comentarios de ella de verdad hacen como que uno vea que ella todas las imágenes las tuvo en la cabeza, ¿verdad? Pero si nosotros nos acercamos a esa escena y nos la imaginamos, por supuesto que es algo espectacular, ¿cierto?
Pero el encuentro que cada uno de nosotros tuvo con el Señor también es espectacular en su propia manera. Y si usted hoy no ha tenido ese encuentro con el Señor, más tarde vamos a orar para que lo pueda tener. Saulo va directo a Damasco, como describe él mismo en las palabras, obsesionado con perseguir a las personas del camino. No tenía nada más en mente. Pero Dios busca a este hombre en medio del camino. Y como decía nuestro pastor Sebastián la semana pasada, es que Dios a veces se nos atraviesa. Y este hombre llega a tener una profunda creencia y seguridad de que Jesús sí verdaderamente es el Mesías y de que todas las cosas que él predicó en su ministerio eran verdad. En un solo encuentro, toda esta verdad es abierta a sus ojos. Fue como cuando nosotros vamos tal vez a un teatro y está el telón cerrado y no sabemos con qué nos van a salir. Y de repente ese telón se abre y nosotros podemos ver todo lo que hay en esa escena. Dios le abre completamente los ojos a él para que su corazón, su mente puedan creer profundamente en el mensaje de Jesús. Veamos cómo lo dice él mismo en 1 Timoteo 1:14. Dice: ciertamente la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fue la gracia, la fe y el amor de Cristo Jesús lo que transformó su vida. Usted y yo no necesitamos solo un encuentro transformador. Necesitamos experiencias transformadoras en la presencia del Señor continuamente, que nos revelen lo que hay en nuestro corazón, que sanen lo que hay en nuestro corazón, que nos dirijan en lo que cada uno de nosotros tiene que estar haciendo en la vida. Cada una de estas experiencias transformadoras, así como pasó con el apóstol Pablo, refleja las palabras del profeta Ezequiel en el 36:26. Les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. ¿No es eso una imagen clara de lo que pasó con el apóstol Pablo? Y eso es lo que puede estar pasando con nosotros también. La verdad eterna se incrustó en el corazón de Pablo de manera que él no pudo volver a ser el mismo. Nunca más. Ese es el momento en el que el proceso empieza o en el que el proceso se mantiene activo en cada uno de nosotros. Necesitamos revelación de Dios en nuestra vida, que Dios abra nuestros ojos a sus verdades eternas. El segundo elemento, tenemos revelación, ahora vamos a relación. Dice Hechos 9:12. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, le dijo el Señor, ve a la casa de Judas, el que en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. En estos versículos quisiera que veamos 2 detalles. En primer lugar, el impacto que ese encuentro tuvo en Pablo. Al quedarse ciego, tiene que depender de otras personas para que lo lleven hasta donde él necesitaba estar.
Un hombre tan independiente, tan intempestivo, un hombre tan decidido que manejaba las cosas de acuerdo a lo que él pensaba que tenía que hacerse, de repente lo tienen que llevar de la mano. No tenía control de lo que estaba pasando. Y esto tuvo que haber sido difícil, pero probablemente también fue aterrador, porque al principio él no sabía si él iba a recobrar la vista o no, si se iba a quedar ciego toda la vida, iba a tener que seguir dependiendo de todo el mundo. Él pudo haberse enojado con el Señor y decirle, ¿por qué me hiciste esto? Te estás vengando de mí. Pero en lugar de esto, el impacto que había en su corazón de la verdad eterna de quién era Jesús, provoca que durante esos 3 días lo único que haga este hombre sea estar en la presencia del Señor, sea estar orando, conversando, escuchando a ese Dios que se le había presentado de una manera tan espectacular y tan profunda. Esa es la comunión con el Señor, donde usted y yo establecemos una relación verdadera con Él. No una relación de aparecernos en la presencia del Señor de vez en cuando. No una relación de solo ahí por encimita, gracias por todo lo que tengo, sí, y listo, seguimos. No, una relación de conversaciones profundas y continuas que transformen nuestra vida. Recordemos que un discípulo es alguien que sigue a Jesús, que está siendo transformado por Jesús y que está en misión con Jesús. Durante estos 3 días, la revelación de quién es Jesús terminó de asentarse en el corazón de Pablo y en su mente también. Y de repente se convierte en su nuevo norte, en su nueva razón de vivir, en el nuevo código por el cual él vive. Pero en estos versículos, por otro lado, también vemos el llamado a la acción que Dios le hace a Ananías. Un hombre que ya había vivido su momento de revelación, que ya tenía una relación con el Señor lo suficientemente estrecha para que el Señor nada más le dijera el nombre y él dijera, aquí estoy. ¿Verdad? A veces el Señor nos llama y nosotros le decimos, ¿cómo para qué sería? Como cuando uno lo llaman y dicen, sí, buenas, con Mónica Chacón, sí, ¿para qué sería? ¿Verdad? No, él dice, aquí estoy. ¿Qué pasó, Señor? ¿Qué necesitas? Dios le habla claramente y lo manda a buscar a Pablo. Ananías ya se sentía en confianza de exponerle al Señor su corazón y sus pensamientos. Y Ananías le responde, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a los que creen en ti en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Como diciéndole, yo no sé si usted sabía, pero por aquello se lo cuento. Y dice el versículo 15, ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones como a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces ahora estamos viendo esta ecuación desde otro lado. ¿Cómo estamos nosotros comportándonos, los que ya en teoría tenemos una relación con el Señor? ¿Cómo estamos invirtiendo en las personas que apenas se están acercando a Él? ¿Estamos teniendo fe en ellos? Aunque tengamos información así como la que tenía Ananías. Estamos diciendo, sí, Señor, si vos querés transformar esa vida, yo te voy a creer y yo voy a aportar ahí. Yo voy a apoyar, yo voy a acompañar, yo voy a bendecir a esta persona y la voy a acompañar en este proceso de conocerte y de establecer una relación profunda con vos. Estamos siendo nosotros, Ananías, en la vida de las personas que tenemos cerca. Ananías tenía un poco de razón, humanamente hablando.
Se lo estaban mandando ahí a pararse enfrente del cañón. Pero el Señor habla a su corazón y Él dice, sí, Señor. Elizabeth Elliot fue una misionera y escritora bastante prominente, y una frase suya dice: nunca dejes que el gozo de lo que fue haga palidecer el gozo de lo que está siendo. Muchas veces nosotros mismos estamos tan asombrados de lo que Dios ha hecho en nosotros que no nos damos cuenta de la belleza que está haciendo en otras personas también. Compartamos lo que Dios ha hecho en nosotros. No nos quedemos queditos solo con lo que ya tenemos, y más bien lleguemos al asombro de ver lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas. En nuestra relación con Dios y con otras personas, necesitamos nosotros caminar hacia y nosotros empujar a las personas también para que puedan llegar a ser discípulos. Personas a las que Dios va ajustando cada día. Personas que caminan de la mano con el Señor y que lo reflejan en absolutamente todo lo que hacen. Llegar a ser discípulos es algo que Dios hace en nosotros. Pero también nosotros necesitamos abrir nuestra vida para que Él haga la obra, invertir el tiempo, tomar las decisiones. Cuando nosotros llegamos a puntos decisivos en nuestra vida profesional, en nuestra vida familiar, en nuestra vida de pareja, en las que tenemos que tomar una decisión o a la izquierda o a la derecha, o le agrado al Señor o hago lo que me está sonando más conveniente, ahí es donde usted y yo estamos permitiendo que Dios nos convierta verdaderamente en discípulos. El tercer elemento de este proceso, tuvimos la revelación, la relación, y ahora vamos a hablar acerca de la transformación. Vamos a ir a los versículos 19 al 22 de Hechos 9. Dice: Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿no era este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban ese nombre? ¿Y no ha venido aquí a llevarse los presos y a entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Cristo. Una señal clara de una vida transformada por el Señor es la obediencia a Él, la cual viene solamente de una profunda y constante relación con Él para poder escuchar su voz. Ananías ya era una persona sólida en su fe, con una relación con Dios, y por eso, aun cuando le dio miedo ir a buscar a este hombre, lo hizo. Obedeció la orden que el Señor le estaba dando. Cuando Dios llamó a Isaías, su respuesta fue: heme aquí, envíame a mí, en Isaías 6:8. Pablo, después de conocer a Jesús y establecer una relación con Él, estaba listo para responder al llamado que había sobre Él. Dice este texto: y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas. Para llegar a este nivel de obediencia a Dios, nuestra humildad tiene que haber sido activada. Una nueva visión y una nueva expectativa de vida tienen que haber sido asentadas en nuestro corazón y en nuestra mente. Y nuestra fe debe estar lo suficientemente fortalecida para poder hacerle frente a las dificultades. Y Pablo las enfrentó. En este mismo capítulo, de una vez dice que había un complot para matarlo y tuvieron que sacarlo escondido de la ciudad. De una vez, cualquiera empezando dice: no, esto está horrible. Dejémoslo así, todo bien. Pero él siguió, a pesar
de las dificultades. Su fe fue lo suficientemente fuerte para que él pudiera continuar en ese proceso de transformación que Jesús trajo a su vida. Jesús vino a traer vida y vida en abundancia a nosotros. Y eso lo hablamos los 2 fines de semana pasados. ¿Realmente estás experimentando esa vida abundante que Dios tiene para vos? Porque esa vida abundante a veces no la imaginamos teniendo toda la abundancia de las cosas que nosotros queremos. Pero no nos damos cuenta que esa vida abundante es la abundancia de la presencia de Dios sobre nosotros. Es la abundancia de la voz de Dios dirigiéndonos a cada momento. Es la abundancia de la transformación de Dios sobre nuestra vida. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no esté arraigado aquí en las cosas terrenales, sino arriba en las del cielo, donde Dios está trabajando en nosotros. ¿Estás quedándote solo con ser un creyente o querés dar el paso de llegar a ser un discípulo? El Señor nos reta a cada momento porque Él quiere que seamos la mejor versión de nosotros mismos que Él pueda hacer. No que usted y yo podamos hacer, que Él pueda hacer. Oremos. Hola, nos alegra verte por acá. Si las charlas y recursos de la Viña del Este que encontrás en este medio son de bendición para tu vida, nos gustaría invitarte a sumar con tu generosidad y así continuar con la obra del reino de Dios. Puedes hacerlo por transferencia, Simpe Móvil o PayPal. En la descripción de este video encontrarás el link de Sumá, donde está toda la información. Sumá y sé parte de lo que Dios está haciendo a través de este ministerio.